Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 1 al 10. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da lástima de esta gente. Llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer, y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos». Le replicaron sus discípulos: «¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos?» Él les preguntó: «¿Cuántos panes tenéis?» Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000. Jesús los despidió, luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ninguna acción tan comentada en los evangelios y que haya impresionado tan profundamente a los contemporáneos de Jesús como esa multiplicación maravillosa y prodigiosa de los panes y los peces. Tan claro es esto que en 6 ocasiones, en los 4 evangelios, se habla de tal evento. Impactó tan profundamente en la generación de su tiempo este acto de no tener pan para comer ni peces para una multitud grande de personas, oyentes, audiencia de Jesús, que es documentado en 6 ocasiones en los 4 evangelios. En el caso de Marcos, en el capítulo 8, una de las veces en que es documentado este milagro, se nos habla primero del estado anímico, el estado espiritual de Jesús. Después de haber estado con mucha gente y constatar que estaban cansados y con hambre, nos dice el evangelista que Jesús se conmovió en su corazón, sintió lástima de la gente. Llevaban 3 días con él y no tenían qué comer. ¿Cómo despedirlos en ayunas? Se irían a desmayar por el camino, nos dice el texto evangélico. Frente a esta situación de misericordia, de compasión de Jesús, Él pregunta a los suyos si hay la posibilidad de darles comida. Ellos dan una respuesta clara: es tanta la gente que el poco de pan que tenemos, 7, dicen ellos, será nada para tal cantidad de personas. Nos dice luego, en un gesto que nos recuerda profundamente la Eucaristía primitiva y la Eucaristía de hoy, que Jesús pronuncia la acción de gracias, parte los panes y luego los comparte y reparte, dándolos a sus discípulos para que a su vez los sirvan a la gente. En verdad que encontramos que luego toma los peces, los bendice y también manda que se sirvan. La gente come en una multitud que en otro texto evangélico habla de más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Dice que queda satisfecha hasta el hartazgo, queda completamente llena, y luego nos habla de que sobran 7 canastas llenas. Para esas 4,000 personas, en otro texto evangélico 5,000, en todo caso una multitud grande de personas. Frente a todo esto podemos sacar enseñanzas. En los evangelios hay las alegorías, que de alguna manera prefiguran realidades más altas a partir de situaciones humanas, de situaciones materiales. Se dice por parte de los estudiosos del texto bíblico que esta multiplicación de los panes, además de saciar una necesidad material, es una alegoría, una prefiguración de lo que es el misterio y el regalo más grande que Jesucristo ha dejado a la Iglesia, el regalo de la Eucaristía. Es el pan partido, es el pan bendecido, es el pan compartido, es el pan agradecido, es el pan distribuido entre la multitud de hombres y mujeres hambrientos y sedientos que escuchaban la palabra. En la vida entendemos claramente el hambre de pan material y la sed de agua o de líquido vital,
pero a veces no descubrimos con suficiente claridad el hambre y la sed espiritual que hay en los hombres y mujeres de hoy. Hambre de amor, hambre de paz, hambre de alegría, hambre de esperanza, hambre de sentido y razones para vivir. La Eucaristía, de manera maravillosa y misteriosa, más allá de saciar el hambre material, la primera y más elemental de todas las hambres o necesidades humanas, es capaz de saciar el hambre más profunda del corazón humano, como decíamos, de alegría, de esperanza, de paz, de amor, de sentido para vivir. Descúbrelo en una sencilla afirmación. Tú vas a una Eucaristía, la vives bien, la celebras bien y sales con paz, con gozo, con esperanza y dices: me siento bien, me llenó la misa, me llenó el día, me dio esperanza, me dio alegría, me dio luces para seguir luchando. Es en esa línea un poco de la vivencia humana cotidiana donde se inscribe este Evangelio que nos muestra cómo Dios sacia la necesidad material, pero sobre todo el espiritual, y cómo le da preeminencia primero a esa hambre espiritual. De hecho, Jesús les dice: me buscan porque les di de comer, y satisfice sus necesidades materiales. Pero trabajen no solamente por el pan de cada día, el sueldo de cada día, la necesidad material de cada día, trabajen fundamentalmente por el pan de vida eterna, Dios en el corazón del hombre, la alegría de Dios en nuestra vida, la paz y la fortaleza de Dios en nuestro diario vivir. Señor, dame hambre de ti. Estoy convencido que el hambriento busca pan, el sediento busca agua, el cansado busca cama, busca reposo, el enfermo busca el médico, medicamentos, pero el que tiene hambre de eternidad, sed de infinito, búsqueda de verdad, ansia de cielo, te busca a ti. Dame hambre y sed de ese pan y de esa fuente de agua viva que emana para la vida eterna. Dame, Señor, comer del pan que permitirá que nunca muera y que no vuelva a tener más hambre. Dame el pan de vida eterna. Amén. Que solamente tiene 5 panes y 2 peces, mas ¿qué es eso para tanta gente? Aquí hay un muchacho que solamente tiene un corazón dispuesto a dar. Mas ¿qué es eso para tanta gente? Aquí está este corazón que quiere serte fiel. Mas ¿qué es eso si no te tiene a ti? Si no te tiene a ti. Toma este corazón, toma cuánto tengo y cuánto soy, toma mi pasado, mi presente y mi futuro, todo cuanto tengo, tómalo, tómalo.
está en tus manos y quieres repartirla como hiciste con mis panes aquel día, oh Señor. Aquí están mis palabras, aquí están mis acciones, aquí están mis ilusiones. Más que eso sin tu amor, Señor, aquí está este corazón que quiere serte fiel. Más que eso si no te tiene a ti, si no te tiene a ti. Aquí está este corazón con mis panes y mis peces. Toma todo y repártelo, Señor. Toma este corazón. Situación de misericordia, de compasión de Jesús, Él pregunta a los suyos si hay la posibilidad de darles comida. Ellos dan una respuesta clara: es tanta la gente que el poco de pan que tenemos, 7, dicen ellos, será nada para tal cantidad de personas. Nos dice luego, en un gesto que nos recuerda profundamente la Eucaristía primitiva y la Eucaristía de hoy, que Jesús pronuncia la acción de gracias, parte los panes y luego los comparte y reparte, dándolos a sus discípulos para que a su vez los sirvan a la gente. En verdad que encontramos que luego toma los peces, los bendice y también manda que se sirvan. La gente come en una multitud que en otro texto evangélico habla de más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Dice que queda satisfecha hasta el hartazgo, queda completamente llena, y luego nos habla de que sobran 7 canastas llenas. Para esas 4,000 personas, en otro texto evangélico 5,000, en todo caso, una multitud grande de personas. Frente a todo esto podemos sacar enseñanzas. En los evangelios hay las alegorías, que de alguna manera prefiguran realidades más altas a partir de situaciones humanas, de situaciones materiales. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 1 al 10. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima de esta gente. Llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer, y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000. Jesús los despidió. Luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Materiales. Se dice por parte de los estudiosos del texto bíblico que esta multiplicación de los panes, además de saciar una necesidad material, es una alegoría, una prefiguración de lo que es el misterio y el regalo más grande
que Jesucristo ha dejado a la Iglesia, el regalo de la Eucaristía. Es el pan partido, es el pan bendecido, es el pan compartido, es el pan agradecido, es el pan distribuido entre la multitud de hombres y mujeres hambrientos y sedientos que escuchaban la palabra. En la vida entendemos claramente el hambre de pan material y la sed de agua o de líquido vital, pero a veces no descubrimos con suficiente claridad el hambre y la sed espiritual que hay en los hombres y mujeres de hoy. Hambre de amor, hambre de paz, hambre de alegría, hambre de esperanza, hambre de sentido y razones para vivir. La Eucaristía, de manera maravillosa y misteriosa, más allá de saciar el hambre material, la primera y más elemental de todas las hambres o necesidades humanas, es capaz de saciar el hambre más profunda del corazón humano. Por Jesús. Ninguna acción tan comentada en los evangelios y que haya impresionado tan profundamente a los contemporáneos de Jesús como esa multiplicación maravillosa y prodigiosa de los panes y los peces. Tan claro es esto que en 6 ocasiones, en los 4 evangelios, se habla de tal evento. Impactó tan profundamente en la generación de su tiempo este acto de no tener pan para comer ni peces para una multitud grande de personas, oyentes, audiencia de Jesús, que es documentado en 6 ocasiones en los 4 evangelios. En el caso de Marcos, en el capítulo 8, una de las veces en que es documentado este milagro, se nos habla primero del estado anímico, el estado espiritual de Jesús. Después de haber estado con mucha gente y constatar que estaban cansados y con hambre, nos dice el evangelista que Jesús se conmovió en su corazón, sintió lástima de la gente. Llevaban 3 días con él y no tenían qué comer. ¿Cómo despedirlos en ayunas? Se irían a desmayar por el camino, nos dice el texto evangélico. Frente a esta, como decíamos, de alegría, de esperanza, de paz, de amor, de sentido para vivir, descúbrelo en una sencilla afirmación. Tú vas a una Eucaristía, la vives bien, la celebras bien y sales con paz, con gozo, con esperanza y dices, me siento bien, me llenó la misa, me llenó el día, me dio esperanza, me dio alegría, me dio luces para seguir luchando. Es en esa línea un poco de la vivencia humana cotidiana donde se escribe este evangelio que nos muestra cómo Dios sacia la necesidad material, pero sobre todo la espiritual, y cómo le da preeminencia primero a esa hambre espiritual. De hecho, Jesús les dice, me buscan porque les di de comer y satisfice sus necesidades materiales. Pero trabajen no solamente por el pan de cada día, el sueldo de cada día, la necesidad material de cada día, trabajen fundamentalmente por el pan de vida eterna, Dios en el corazón del hombre, la alegría de Dios en nuestra vida, la paz y la fortaleza de Dios en nuestro día.